Que la paz del Eterno abunde en cada uno de los corazones de las personas que nos pueden ver y escuchar en estos momentos. Bienvenido una vez más a este su programa Variedad Cristiana Digital. Estamos aquí agradecidos de Dios por el honor que nos concede de poder llegar a ustedes. Si es la primera vez que ve nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, a que comparta nuestro contenido en los grupos que estás para que otras personas sepan de lo que estamos haciendo aquí. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar al contenido preparado para el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema ya prometido de que íbamos a hablar. Vamos a hablar sobre el canon bíblico. En uno de los episodios de nuestro programa estábamos hablando de la Biblia y tocamos por arribita el canon bíblico cristiano. Y en ese momento recuerdo que prometí a la audiencia poder tomar un programa para dedicarme a hablar de manera específica acerca del canon bíblico, qué es, cuántos canos existen y cómo se da ese proceso de selección. Así que hoy es el día, necesito que usted me preste su atención, pues el proceso del canon bíblico no se dio de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que se dio gradualmente. No hay una fecha encontrada por ningún erudito que pueda determinar y decir, bueno, el proceso donde finalizó exactamente la composición ya de los libros considerados inspirado por Dios fue tal fecha y así se graduó. No hay una fecha establecida, pero se considera que ya a finales del siglo II ya había un canon bíblico. Es lo que se considera. Entonces, es un poquito complejo, pero vamos a tratar de resumir para que por lo menos usted tenga una idea genérica sobre el canon bíblico. La palabra canon significa vara de medir o regla de medir. Y ese término canon se utilizó en los primeros siglos de la iglesia después de la muerte de los apóstoles para poder asegurar la doctrina de Cristo. Cuando nosotros leemos la historia después de la ascensión de Cristo a la tierra, nos damos cuenta que la iglesia quedó en manos de los apóstoles, elegidos por Jesucristo. En ese momento la iglesia vivía confiado, pues existían los testigos oculares de Cristo, eran los apóstoles. No había forma de cuestionar a los apóstoles acerca de Cristo, pues ellos vivieron con Cristo, durmieron con Cristo, anduvieron con Cristo. Y en ese momento que existían los apóstoles, la iglesia no se preocupaba mucho por así decir, dejar algo establecido de manera escrita. Por lo menos en ese momento existía la fe de los apóstoles. Ahí estaban los apóstoles. Pero aunque nosotros creemos, o digo yo creemos, pero en mi caso yo no lo creo así, sino de manera académica, muchas personas creen que el canon bíblico lo establecieron algunos hombres que tuvieron capacidades para hacer eso. Aunque eso es cierto, yo soy de los que cree que de manera personal ya Dios tenía en su plan establecido de que debía ser así y Dios iba a utilizar a alguien para que de alguna manera quedara documentado su mensaje, su palabra. Pues Dios conoce la corrupción del hombre, que al hombre le gusta distorsionar las cosas. Por eso, de manera personal, ahora en el siglo que vivimos, a mí me encanta mucho el WhatsApp, porque cuando una persona te escribe,
puede decir después, no, yo no dije eso. Y bueno, tú como esa persona escribió, puedes decir, mira, tú me escribiste, mira ahí dice que tú dijiste eso. Y así yo he podido agarrar a mucha gente, porque el ser humano tiende a cambiar lo que dice a su conveniencia luego del tiempo. Por eso las escrituras son tan importantes. Entonces, en tiempo de los apóstoles, amados hermanos, todo iba de viento en popa, todo iba bien, pero luego, después de la muerte del último apóstol, que es lo que tenemos encontrado, que el último apóstol en morir fue Juan, el que escribió el Apocalipsis, que según los registros murió por el año 100 después de Cristo. Después de la muerte de los apóstoles, amados hermanos, la historia demuestra que se levantaron diferentes movimientos para tratar de contradecir las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, que fueron quienes le dieron la continuidad al mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, después de la muerte de Jesús, algunos hombres de los primeros siglos, Dios puso en su corazón el poder empezar a establecer una regla para que todo el mundo no esté diciendo, mira, esto es palabra de Dios, esto me dijo Dios. Y a sabiendas de esa maldad que tiene el hombre, que le gusta poner donde no hay, el hombre se invita sin que lo inviten, a sabiendas que el hombre quiere todos los días decir que tiene una revelación de Dios, el Señor puso en el corazón de algunos hombres que establecieran un canon con una serie de reglas que la vamos a mencionar para poder filtrar los libros que son considerados inspirados por Dios. Como usted puede entender, tanto en el canon del Nuevo Testamento como en el canon del Antiguo Testamento, existen muchísimos libros que no solamente son lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, hay otros libros más. Porque en todo tiempo existían personas que escribían, ya sea por pasión, ya sea por que de alguna manera querían escribir, pero Dios en su soberanía había designado ya un grupo de personas para que sí establecieran su palabra, para que establecieran lo que Él quisiera que la iglesia practicara como una forma de agradarlo a Él. Y los eruditos se han dado cuenta que con relación al canon bíblico del Antiguo Testamento es donde menos ataque se ha tenido, pues en esa parte, amados hermanos, hay que dársela a los judíos. Los judíos son bastante estrictos con sus escrituras, son personas muy disciplinadas, y por eso el margen que existe de errores del Antiguo Testamento básicamente es cero, porque esas personas se encargaron, amados hermanos, de investigar, de indagar. Y aunque hay algunos libros también del Antiguo Testamento que se escribieron en esos tiempos, no pertenecen al canon bíblico judío, porque los rechazaron. Y como le digo, vamos a hablar sobre algunas de esas reglas que se establecieron, porque nosotros tenemos que procurar, amados hermanos, en dejarnos guiar de Dios, porque hay muchas personas que tienen mucha maldad. Yo me remonto a estos tiempos, yo me voy a estos tiempos. Hay muchas personas que quieren tener una supuesta revelación de Dios nueva que no está en la Biblia. Gracias a Dios que ya Dios dejó el canon bíblico. Pero yo me encuentro con una serie de personas
que a veces inventan cosas de su cabeza que Dios le dijo, que yo digo, wow, Dios mío, Padre Celestial, tú conoces bien al hombre. Entonces, como Dios no conoce tanto a nosotros, por eso Él procuró dejar establecido unos cuantos libros que son los que poseen la revelación de Dios. Pero usted quizá puede cuestionar esa selección, porque esa selección la hicieron hombres, claro, dirigido por Dios, pero la hicieron hombres. Usted puede decir, pero ¿por qué yo tengo que creer en esos libros si los hombres se equivocan? Pues yo le voy a decir las reglas que se tomaron en cuenta, y luego de ahí usted va a determinar usted por usted mismo si son válidas esas reglas. Y aparte de eso, una cosa muy importante, cuando se hizo la selección del canon bíblico, no se destruyeron los libros que se rechazaron, no se destruyeron, no se desaparecieron, porque el propósito de Dios y de la iglesia de Cristo no es como algunos ignorantes y personas que solamente lo que quieren es hacerle maldad al cristianismo, dicen, que yo lo he escuchado de boca de personas que dicen, lo que pasa es que los cristianos cogieron lo que les convenían, hay más libros por ahí, ¿por qué ellos no lo agregaron? ¿Por qué? Porque esos libros no le conviene a ellos, perjudica lo que ellos quieren hacer, tenían que dejarlo ahí. Permítame decirle a esas personas que hablan de esa manera que esos libros existen y que tienen acceso público a todo el mundo. Usted puede encontrarlo por internet si usted quiere leerlo. Esos libros no se destruyeron. Esos libros simplemente fueron sacados, pero existen. E inclusive yo les recomiendo a las personas cristianas que lo pueden leer, porque cuando usted lo lee y lo compara con los libros canónicos más las reglas que yo le voy a decir, usted mismo se va a dar cuenta que no son inspirados por Dios. Pero usted puede leerlo. Ahora bien, de manera personal, yo les recomiendo a alguna persona que quiera leer esos libros que se conocen como libros apócrifos, así se le nombran, libros apócrifos. Simplemente quieren decir libros que no pasan por la regla del canon, libros que no son considerados inspirados por Dios. Yo les recomiendo a esa persona que si lo quieren leer, que por lo menos, lea su Biblia. Lea la Biblia, que es considerada inspirada por Dios, completo, por lo menos. Estúdiela. Porque hay personas que quieren precipitarse y quieren, yo quiero leer esos libros, pero ni siquiera he leído la Biblia suya, la Biblia considerada inspirada por Dios. No se precipite. Usted lo puede leer, pero cuando usted entienda que tenga la madurez para que usted pueda hacer la comparación y llevar las reglas para que usted mismo se dé cuenta de que si son libros apócrifos o no son libros apócrifos. Y eso es lo que me gusta. No como yo lo hubiese mal, yo hubiese visto mal esto si los libros lo hubieran destruido. Ahí yo digo, espérate, si lo destruyeron y lo escondieron es porque algo raro hay ahí, porque el que quiere destruir evidencia es porque no quiere que se sepa algo. No, cuando se hizo la selección no se destruyeron los libros, sino que se apartaron. Simplemente más adelante yo voy a mencionar algunos libros, porque son muchos, que son los que son considerados apócrifos, que están fuera, y si usted quiere buscarlo por internet lo puede buscar y lo puede leer. Pero mientras tanto, vamos ahora mismo a destacar los 3 canon bíblicos que existen en la actualidad. Existe el canon bíblico cristiano protestante con una cantidad de libros de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. También existe el canon bíblico católico con
una cantidad de 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Nótese usted mismo que la Biblia católica tiene, vamos a contar, me parece que son 7 libros más que la Biblia cristiana, que el canon cristiano. 66, entonces contamos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Yo no soy bueno con la matemática, bueno, pero la Iglesia católica o el canon bíblico católico tiene 7 libros más que el libro, que el canon bíblico cristiano. En el Antiguo Testamento ellos tienen 46 libros y en el Nuevo Testamento ellos tienen 27 libros. En el Nuevo Testamento nosotros estamos igual que ellos. Ahí estamos bien, compartimos el Nuevo Testamento. Nuestra diferencia está en el Antiguo Testamento. Si usted busca una Biblia católica, usted se va a encontrar con unos libros que se llaman Judí, Macabeo, entre otros más, que lo tiene la Iglesia católica. Y el tercer canon bíblico que existe es el canon bíblico judío, que solamente tiene el Antiguo Testamento y no tiene los 39 del canon bíblico cristiano ni los 46 del Antiguo Testamento de la Iglesia católica, sino que solamente tiene 24 libros y están divididos en 3 partes. En la Torá, que es los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, los profetas y los escritos. Esos son los libros que cada denominación religiosa considera inspirados por Dios. ¿Hay algún problema con eso? Yo no entiendo que no hay ningún tipo de problema. Porque, como decía anteriormente, no fue que se borraron ni se eliminaron los libros, sino que se tomaron en consideración algunos puntos de vista para poder determinar que es palabra de Dios, pero usted tiene la oportunidad de leerlo si usted quiere. Asimismo también usted puede leer la Torá judía, la puede conseguir en español, pero como siempre, primero lea la Biblia suya. Si usted es cristiano, léase el canon bíblico cristiano primero completico, estúdielo, para que luego entonces compare con los demás y tenga una forma de poder tener argumento en un momento determinado que tenga que hablar con un católico o con un judío. Entonces, para poder, amados hermanos, establecer ¿cuáles son los libros que pertenecen al canon bíblico? Se establecieron 4 reglas que se debían tener en cuenta. Y una de la primera regla era que se debía tener en cuenta la regla de fe. ¿Y qué es la regla de fe? Bueno, yo le decía que anteriormente la gente creía en los apóstoles, que fueron los dejados por Jesucristo aquí en la tierra. Su fe era suficiente, eran testigos oculares de Cristo. Entonces, para que un libro pueda ser considerado inspirado por Dios, debía contar con la regla de fe, que consistía en los credos apostólicos. Como al principio no existían, en los primeros siglos no existían las impresoras y el papel era bien caro, la tinta era bien cara, muchos de los apóstoles, no todos, muchos de los apóstoles no tuvieron la oportunidad de masificar lo que Dios le dijo. Por lo tanto, en esos tiempos se utilizaban los credos. Los credos era repetir lo que tú creías muchas veces para que eso vaya de boca en boca y se pueda dejar establecido lo que esa persona cree. Bueno, hay unos credos apostólicos
Para que un libro sea considerado inspirado por Dios, debe tener coincidencia con las cosas que dijeron los apóstoles. Y por lo tanto, debe tener esa relación entre lo que los apóstoles vivieron, entre lo que los apóstoles dijeron. Eso es lo que se le conoce como la regla de fe. Eso es una regla ahí que eso no puede mancar. Por eso cuando usted lee el canon bíblico cristiano, usted se da cuenta que en todos nuestros libros están escritos por los apóstoles. Los mismos apóstoles hacen referencia al Antiguo Testamento. Pablo cita el Antiguo Testamento. Por eso nosotros creemos en el Antiguo Testamento, en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Porque nosotros creemos firmemente que las personas seleccionadas para que nosotros tengamos este evangelio precioso fueron los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Así que ese es el primero, esa es la primera regla. Todos los libros que usted ve por ahí, usted se va a dar cuenta. Si usted compara con Macabeo, si usted compara con Judith, usted no va a ver ahí a uno de los apóstoles, ninguno, ni mencionándolo ni siquiera. ¿Quién era Judith? Usted va a investigar. ¿Quién era Macabeo? Usted va a investigar. Ni siquiera tenían relaciones con los apóstoles, de ninguna manera. Eso es una regla de fe. Y hay que pasar por ese filtro. Segunda regla para que los libros sean considerados inspirados por Dios: origen apostólico. Origen apostólico. Hermano, los apóstoles son los que le dan sentido a todo. Los apóstoles son los que le dan forma al evangelio. Todos los eruditos serios y todas las iglesias responsables que creen en Jesucristo parten en su doctrina de las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, el libro que usted lea de la Biblia tiene que tener un origen apostólico. Por eso es que yo muy responsablemente le digo a las personas: mira, tiene que tener mucho cuidado con lo que tú dices en la actualidad, pues ya el canon bíblico está cerrado. No te inventes cosas que los apóstoles no dijeron, no te inventes cosas que la Biblia no dice, porque para eso fue el canon bíblico cerrado, para callarle la boca a toda esta gente que se acuestan sin desayunarse, sin cenar, y ya dicen que tienen una revelación nueva. Tenemos que cuidarnos con esto. Que por eso es que han surgido cestas, han surgido falsa doctrina, porque una persona que no lee la Biblia quiere decir que Dios se le apareció y le dijo algo. La Biblia dice que si aún viniera un ángel del cielo predicando otro evangelio diferente al que yo le enseñé, dice Pablo, dígale a ese ángel maldito, dígale anatema. Hermano, porque ya el canon bíblico está cerrado, ya no hay nada nuevo. Por eso que tenemos que tener cuidado con estos profetas de ahora, que tenga una palabra nueva, que tenga una revelación nueva. Filtre todo lo que le digan por la Biblia, porque lo nuevo que hay es la palabra de Dios, porque son alientos, son vida, que tienen siglos de historia. Y cuando tú lees la Biblia, tú sientes como que la escribieron hoy. ¿Y cuántos años tiene la Biblia escrita ya? Eso se llama que la palabra de Dios, que no pierde su esencia. Todavía en la actualidad la Biblia sigue siendo el libro más vendido, amado por muchos, odiados por otros, pero sigue siendo el libro más vendido, más estudiado y más actualizado. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Otra característica importante es la fecha de la composición de los libros.
Si bien es cierto, con algunos libros no se tienen fechas precisas, a veces hay opiniones con relación a la fecha en la que se escribieron, pero sí lo que se tiene claro es que el Nuevo Testamento sí fue escrito después de los apóstoles. O sea, mientras los apóstoles vivieron, ellos escribieron mientras estuvieron vivos. Entonces, lo que los eruditos sí dicen es que el Nuevo Testamento fue escrito a partir de los apóstoles. O sea, básicamente hay un punto de partida. Entonces, tú no me puedes decir a mí que un libro que se escribió en tiempos que todavía ni existían los apóstoles, tú puedes decir que es un libro bíblico o un libro que es considerado inspirado por Dios. Entonces, por eso es muy importante tener la fecha en cuanto se escribió el libro. Otra, y es la última parte, que es la aceptación general y la lectura pública. Todos los libros considerados inspirados por Dios pueden tener una lectura pública. No tienen una inspiración secreta ni oculta. Si usted se encuentra con una gente que te dice, mira, que para tú poder leer este libro, tú necesitas tener una preparación especial. Este libro no se puede leer así en público porque todo el mundo no lo puede entender. Esto hay que, y tú ves como un misterio. Hermano, dígale, esos no son libros inspirados por Dios. Los libros inspirados por Dios es para que toda persona pueda entenderlo. Yo siempre le he dicho, cuando yo hablo con algunas personas que dicen tener muchos conocimientos, yo le digo, la Biblia no se entiende con conocimiento. La Biblia se entiende con humildad. La Biblia se entiende cuando tú reconoces que el que tiene el conocimiento es Dios y que Él te lo quiere revelar si tú te humillas. Pero hay personas que piensan, yo voy a leer la Biblia y yo voy a entenderla porque yo soy un tipo que duré 6 años en la universidad. No. Con humildad y mansedumbre, usted entiende la Biblia. Posiblemente si tú duras 6 años en una universidad, tú puedes dominar mucho la letra, algunos conceptos teológicos y quizás decir algunas palabras bonitas que impresionen, pero no vas a dominar la revelación. No vas a entender, aleluya, que Cristo es el Salvador, el Todopoderoso. Como muchas personas que yo veo que tienen tanta dificultad para entender ese mismo punto, que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios. Hay gente que no lo pueden entender y le buscan la lógica y buscan por todos lados y le busco versículo bíblico y le demuestro y le digo, mira ahí, míralo ahí, míralo ahí, y no lo quieren entender. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que, amados hermanos, estas fueron las reglas que se establecieron en los primeros siglos para poder crear esas reglas ahí, para que si un libro que se escribió viene uno diciendo que, mira que este libro es un libro de Dios y no pasa por esas reglas, no pertenece a los libros considerados inspirados por Dios. Así que ya yo le voy a dejar de tarea a usted, que como le decía, lea su Biblia, su canon bíblico que usted tiene. Cuando usted estudie ese canon bíblico, el origen de sus libros, compárelo con las otras Biblias que existen y fíltrelo con estas reglas y usted va a ver si pasan o no pasan las reglas. Y usted va a decir, wow, estos son los libros considerados inspirados por Dios. Los otros son apócrifos. Y ya como la parte final del contenido del día de hoy, yo quiero dejarle a ustedes, mencionarle algunos libros que tenemos aquí. Son muchos libros, no puedo mencionarlo todo. Son muchísimos libros que se consideran apócrifos. Yo quiero mencionar algunos libros para que usted tenga en cuenta que no son considerados inspirados por Dios. Quiero mencionarlo para que usted lo sepa y después usted lo busca y lo lee. Estos son los libros apócrifos. Dice Evangelio de Tomás, Evangelio de Marción, Evangelio de María Magdalena,
Evangelio de Judas, Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los egipcios. Esos son algunos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. De libros apócrifos del Antiguo Testamento está que el segundo libro de Adán, el libro de Noé, entre otros libros más. Son muchísimos libros más, hermanos. Ustedes lo pueden buscar tranquilito ahí y darse cuenta. Bueno, espero que con lo que hemos hablado en el día de hoy usted tenga una idea general acerca de los cánones bíblicos y que a partir de hoy usted sepa que el canon bíblico no fue seleccionado por los hombres sino por Dios. Lea la Biblia, escudriñela y usted va a ver la perfección de la palabra de Dios. Que la Biblia menciona a Cristo. La Biblia te manda a orar, a ayunar. Y las cosas que te envía a hacer son cosas espirituales. Cuando usted lea a Macabeo, a Judí, esos libros, usted se va a dar cuenta que son libros que ni mencionan, no mencionan a Dios, no te invitan a la oración, no te invitan al ayuno, o sea, no tienen un mensaje espiritual a consideración de los libros que nosotros tenemos. Los libros de nosotros tienen un mensaje espiritual que nos inducen a ser mejor persona, a buscar a Dios. Y nuestros libros en todo momento le dan el papel principal a Dios, no a los hombres. Así que esto ha sido todo por el momento. Si te gustó, dale like. Y te invito a que, si no te has suscrito, que te suscribas, comparte nuestro video. Y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra sesión de tu programa Variedad Cristiana.